con Dios por encontrarnos una nueva, otra vez, ¿verdad? Con ustedes ya por medio de esta plataforma para poder hablar de la palabra de Dios. Todo lo que vamos a hablar en esta mañana va a ser concerniente a la palabra de Dios. Por eso vamos a tener nuestra mente atenta, nuestro corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor. En esta mañana tenemos un tema muy gratificante y un tema que nos llenará de mucho valor, de mucho conocimiento y entendimiento. Y vamos a hablar del sufrimiento por el pecado y salvación por medio de la sangre de Jesús. Por eso vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el Salmos capítulo 22, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a abrir nuestra Biblia todos en Salmos capítulo 22, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Viendo, mis hermanos, en el primer versículo de este salmo del capítulo 22, vemos aquí que este salmo o los salmos son antiguos himnos hebreos y fueron escritos por David hace alrededor de 3,000 años. Este Salmo 22, para hacer una comparación con la crucifixión de Jesús, fue escrito más o menos en el año 1000 durante el reinado de Saúl, cuando David estaba siendo perseguido por Saúl. ¿Qué motivó a David a escribir este salmo? Los problemas que tenía posiblemente durante la persecución, de que era objeto por parte de Saúl. Para poder entender este salmo, tenemos que tomar en cuenta algo, y es el punto de vista de cómo abordar este salmo. Punto 1, desde el punto de vista de David, que escribió el salmo. Punto 2, el punto de vista de Jesús, que cumplió plenamente los términos de este salmo. Y por último, punto 3, nuestro punto de vista para quienes se escribió este salmo. Pues como dice Romanos capítulo 15, versículo 4, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Gloria sea nuestro Dios. Vamos a resumir este mensaje en 2 puntos, como el título así lo dice, pero estos puntos están entrelazados, viendo la agonía de la cruz, viendo el dolor, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y viendo también inmediatamente la salvación por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el sufrimiento por el pecado. Este salmo comienza con un lamento angustioso, lastimero de este hombre solitario, abandonado por Dios. En el primer versículo del Salmo 22, 1 dice y leemos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Todo este texto fue citado por nuestro Señor en la cruz, en Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es traducido: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis hermanos, este salmo fue escrito aproximadamente en el año 1000, pero ya en el tiempo de crucifixión de Jesús vemos a Jesús cumpliendo a carta cabal plena estas palabras escritas en el salmo. Lo que tenemos aquí en realidad
y esto queremos enfatizar desde el principio, es el relato del sufrimiento humano del Señor Jesucristo. Lo vemos colgado allí como un hombre, pero como dijo Juan, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria sea a nuestro Dios. Él no podía salvar a nadie por su vida. Fue su muerte y sacrificio lo que salva. Gloria sea a nuestro Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 15, 16 y 18 dice la palabra de Dios. Librar a todos que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a quién? A la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Gloria sea a nuestro Dios. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria sea a nuestro Dios, mis hermanos. Dios no socorrió a los ángeles. Dios no socorrió a otro ser creado. Él socorrió solamente a aquel que fue descendiente de Abraham, porque para ser semejante a sus hermanos, para obtener misericordia de nosotros. Como dice en Isaías 53:10, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Gloria sea a nuestro Dios, mis hermanos. Dios lo quebrantó en la cruz. Jesucristo, nuestro Salvador, está lamentando y gritando en la cruz que se siente abandonado por su Padre en ese instante. Pero también, como dice Isaías 53, versículo 7, como oveja enmudeció ante su trasquilador. Cuando le azotaron no dijo nada. Cuando le clavaron a la cruz no gimió. Pero cuando Dios le abandonó, gritó como ruge un león. Fue un grito de dolor. Ninguno de nosotros hemos experimentado esa situación que nuestro Señor Jesucristo vivió. No podemos describirlo con palabras. Solamente están las palabras textuales para enseñarnos y entender el sufrimiento que nuestro Señor hizo. Pero podemos entender en algún momento cuando usted ve a algún animal gimiendo en el monte, cuando es atacado por otro animal. ¿Ha escuchado usted eso alarido de ese animal? No hay nada tan sobrecogedor como ese grito de un animal cuando está angustiado, cuando está al morir. Eso fue lo que el escritor estaba tratando de transmitir aquí en el Salmos capítulo 22. Creo que el grito de la cruz debió rajar las rocas, porque había sido su voz las que la habían creado. Gloria a Dios. En ese momento el Creador estaba sufriendo. En esa cruz el grito herido fue el grito lastimero, el gemido de la inexplicable aflicción cuando nuestros pecados le oprimieron. En la cruz, en aquellas últimas horas, en aquella oscuridad impenetrante, él fue tratado como un pecador. Él fue abandonado brevemente por un instante por su Padre. La paradoja es, mis hermanos, que en aquel mismo momento Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Gloria sea a nuestro Dios. Salmos capítulo 22, versículo 6, dice la palabra de Dios: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. El pueblo lo despreciaba.
la gente murmuraba y decían a gran voz, crucifíquenle, crucifíquenle. Nuestro Señor Jesucristo por el pueblo hizo maravillas, sanó enfermos, dio alimento a los necesitados, a los paralíticos lo hizo caminar, a los ciegos le dio vista, mas fue despreciado en ese tiempo, en ese momento, cuando cargaba la cruz por nosotros, por nuestros pecados. El salmista dice que ese abandono se sentía y se humillaba a todo lo más vil como un gusano, y dice que no es hombre y no hombre, porque es oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. El profeta Isaías dijo en Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Gloria al Señor. Qué frase, qué palabras, mis hermanos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Pero en el Salmo, en la parte A de versículos del capítulo 6, dice, yo soy gusano. Yo soy gusano. Puede dejarlo ahí, hermano. Yo soy gusano. El detalle interesante aquí es que la palabra usada para gusano se refiere al gusano coscus, que era utilizado por los hebreos para teñir de color rojo escarlata todas las cortinas del templo o del tabernáculo. Así que cuando dijo yo soy gusano, quiso decir que había llegado a su nivel más bajo. Pero algo maravilloso, mis hermanos, que vamos a hacer una comparación breve en este momento. Este gusano dejaba una tinta roja. Para nosotros somos lavados, ¿verdad? Por la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Qué maravilloso, mis hermanos. Qué poderoso mensaje. Fue él quien había dicho en el libro de Isaías, en su capítulo 1, versículo 18. Aunque vuestros pecados sean como escarlatas, como la nieve, serán emblanquecidos. Gloria sea nuestro Dios. Es que solo la sangre, amigo, hermanos, puede borrar la mancha oscura y profunda de nuestras vidas. Solo hay una cosa que puede quitar de su vida la mancha del pecado, y esa es la sangre de Cristo, la sangre del Señor Jesús. El Hijo de Dios nos limpia de todo pecado, solo su sangre. Si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dios no mira la magnitud del pecado, solo Él quiere un arrepentimiento genuino del pecador. Gloria sea a nuestro Dios. Salmos, capítulo 22, versículos 7 al 8. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 27, vemos textualmente en carne viva lo que esas personas hacían delante de él mientras estaba en la cruz del Calvario. Y lo que estaban y lo que paseaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo, y si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, como él dice,
descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele él ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Algo maravilloso, mis hermanos, mis amigos, Iglesia de Cristo, es que nuestro Señor Jesús con todo esto exclamó y dijo, Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quizás si nosotros en la situación de Jesús, nuestra palabra hubiese sido diferente, hubiesen sido otras palabras. Pero en el corazón de Jesús no había desprecio para su pueblo, no había desprecio para el mundo. En el corazón de Jesús lo que existía todavía en ese momento de angustia. Aún el pueblo hablaba mal de él, injuriándole, escarneciéndole. Existía todavía el amor de Dios por el mundo, por su pueblo. Todavía en este tiempo, mis hermanos, mis amigos, existe el amor de Dios y se mantiene por los siglos de los siglos, por amor de ti, por amor de mí, por amor a mí, por amor a ti. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Eso es la palabra de un verdadero Dios. Estas son las palabras de un verdadero rey. Estas son las palabras de alguien que está siendo sacrificado por ti y por mí. ¿A cuánto hemos nosotros perdonados en este tiempo? ¿A cuántas personas que no han sido malas con nosotros, por decir así, que han tenido algunos pequeños detalles que no hemos entrado en contexto junto, o la idea de nosotros ha sido diferente y por eso hemos peleado? ¿A cuántos has perdonado tú en este tiempo? Dios nos perdonó a todos. Nosotros debemos de seguir el paso de Jesucristo y perdonar a aquellos que también nos hacen mal. Comencemos hoy a perdonar sin ver lo que nos han hecho a nosotros, porque a Jesús le hicieron. Nosotros debemos de ser como Jesús. Salmo capítulo 22, versículo 11 al 14, mis hermanos, dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Recordando que al pie de la cruz se encontraba su discípulo amado, se encontraba su madre, Pedro, y los otros discípulos le abandonaron. Judas lo vendió. Pedro le negó 3 veces. Los discípulos se esparcieron y se fueron. Y no había nadie con él. Solo el discípulo amado al pie de la cruz. Y no podía hacer nada. Lo dejaron solo. No hay quien le ayude. Y soportó todo esto por amor del mundo. Muchos me han rodeado, muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Lo que el salmista está describiendo, mis hermanos, es esa expresión de cuando los soldados le abofeteaban, cuando los soldados le acercaban y le daban golpe y lo azotaban y le latigaban. Así como esos fuertes toros de Basán, que son fuertes toros feroces de esa zona, lo cercaban a él los soldados y aquellos que lo oprimían. He sido derramado como aguas. Versículo 14. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose
en medio de mis entrañas. Esta descripción exacta de la crucifixión es notable, considerando que la crucifixión fue una forma de justiciamiento público que era desconocida en el Salmo. Cuando se escribió este Salmo, no existía el Imperio Romano, pero Roma adoptó esta crucifixión de los persas. Y sin embargo, en este antiguo pasaje tenemos una imagen de un hombre muriendo por crucifixión. La frase "he sido derramado como el agua" nos muestra la excesiva transpiración de un hombre muriendo a la intemperie bajo el calor del sol. Y después dijo: todos mis huesos se descoyuntaron. Lo horrible de la crucifixión era que cuando un hombre comenzaba a perder sangre, su fuerza menguaba, sus huesos se descoyuntaban. Esa experiencia era terriblemente dolorosa. Terriblemente dolorosa. Y todo esto, mis hermanos, lo sufrió nuestro Señor Jesucristo por amor. Por amor. Salmos, capítulo 22, versículos 26 al 31. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y toda la familia de las naciones adorarán delante de él. Gloria sea nuestro Dios. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, y se postrarán delante de él los que descienden al polvo, aunque él no puede conservar la vida a su propia alma. La prosperidad le servirá. Esto será contado de Jehová. ¿Hasta qué? Hasta la postrera generación. Y aquí estamos incluidos nosotros en el versículo 31. Y vendrán y anunciarán su justicia al pueblo a pueblo no nacido aún, y anunciarán que él hizo esto. Gloria sea a nuestro Dios. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Aún todo este mal, toda esta calamidad, todo este sufrimiento, todo esto que pasó a nuestro Señor, todo este dolor, se hablarán por generaciones, hasta la postrera generación, como dice el versículo 30. Y aquellos pueblos que aún no han nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Hoy estamos anunciando el sacrificio de Jesucristo por amor del mundo, por amor de su pueblo, por amor a las almas. Recordándote, amigo, que Cristo murió por nuestros pecados y que por medio de su sangre somos nosotros limpiados. Una lección, mis hermanos, es que cuando los problemas lleguen a nuestra vida, aprendemos de Jesucristo que puede a veces nos sintamos desamparados por Dios, pero necesitamos tener presente de que Dios siempre está allí. Gloria sea nuestro Dios. Aún en medio de nuestros problemas, Dios está con nosotros. Si no desmayamos, obtendremos la victoria. Gloria sea nuestro Dios. Jesucristo obtuvo la victoria, venció la muerte, resucitó al tercer día. Y hoy tenemos entrada directa al Padre por medio de él. Gloria sea nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 15 dice la palabra de Dios. Entonces uno de los ancianos habló diciendo:
Esos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, gloria sea a nuestro Dios. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido. ¿Dónde? En la sangre del Cordero, gloria sea a nuestro Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ello. Palabras de Dios. Gloria sea a nuestro Dios, mis hermanos. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero? ¿Quieres tú ser uno de esos que han lavado sus ropas, que han emblanquecido su atavío, que han emblanquecido su alma, su corazón, su mente? ¿Quieres ser tú uno de estos que quiere testificar del sacrificio que hizo Jesús por la humanidad, por salvación y por amor al mundo? ¿Quieres ser tú uno de estos, de tener una conciencia limpia, una conciencia sana, una conciencia renovada, una vida plena delante de Dios y vivir junto con Él? Debes de entender que el sacrificio que Cristo hizo, lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a su iglesia, por amor al mundo. Y tú serás uno de estos que han lavado sus ropas y la han emblanquecido por el Cordero, por la sangre del Cordero. ¿Quieres tú participar de este maravilloso manjar? ¿Quieres tú pertenecer, testificar de lo que Dios hizo por nosotros? Este es el momento adecuado. Así que vamos a dejar al hermano del himno de invitación para que tú puedas